palabra a muchos de nosotros. Suena emocionante, suena bonito, quisiera ponerlo por obra, pero al no tener un buen terreno donde caer, esa semilla se termina secando. Por eso dice el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, dice, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. La palabra de Dios habla un solo verso, que es en Malaquías, ¿verdad? Cuando habla de los diezmos y las ofrendas, y dice el Señor, probadme en esto y veréis si os abro la ventana de los cielos. Es la única vez donde el Señor dice, probadme. Pero en esta ocasión está hablando que el pueblo dice, no únicamente lo probó, sino lo tentó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir tentar? Quisieron ver qué sucedía. Vamos a probar la paciencia de Dios. A ver hasta dónde. ¿Cuántos creen que la paciencia de Dios tiene un límite? Amén. La palabra de Dios dice que Él es grande en misericordia. Pero no dice la palabra de Dios que sea sin límite. Amén. Dios nos extiende su misericordia. Dios nos da muchas oportunidades, pero de repente, dice Él, suficiente es suficiente. Por eso dice la palabra de Dios en el verso 10. A causa de lo cual, dice el Señor, me disgusté contra esa generación y dije, hubo una reacción a lo que el pueblo hizo. Dice, siempre andan vagando en su corazón. ¿Hay algún vago en esta noche acá? De corazón, ¿verdad? A veces andamos vagando en el corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón anda por otro lado. Porque nuestro corazón quiere hacer nuestros deseos. Porque nuestro corazón no está alineado al corazón de Dios. Si algo siempre hemos hablado y hemos dicho continuamente, es que la Biblia cuando se refiere a David, se refiere como aquel hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. ¿Qué le da a entender eso? Buenas noticias, pueblo de Dios. Usted y yo somos pecadores como David. Usted y yo cometemos faltas, somos imperfectos. Pero ¿sabe qué? Cuando buscamos la presencia de Dios, nos humillamos y recordamos la palabra y empezamos a trabajar en ella, a Dios se le olvida lo que hicimos. Qué lindo que pareciera esto, ¿verdad? A veces la gente no entiende el regalo maravilloso de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Dios borra nuestros pecados, ¿qué hace? Los echa al fondo de la mar y ya no se acuerda más de ellos. Eso es lo lindo que la otra vez hablábamos, ¿verdad? A veces nosotros no alcanzamos perdonarnos. Mucha gente se va de las iglesias y ya no regresan por el pecado. Ya Dios los perdona si se arrepienten. Los pastores los perdonan si se arrepienten. Pero ellos no se perdonan. Dicen, no. Mucha gente está, mire, con aquel deseo. ¿Y cómo estarán los servicios en la iglesia? ¿Y será? Mire, he escuchado este comentario muchas veces. A veces encuentro gente y le digo, busque al Señor, hermano. Busque al Señor, hermana. No tiene que ser en el tabernáculo. Ay, no, pastor. El tabernáculo es mi iglesia, ¿sí? ¿Y por qué no llega entonces? Si es su iglesia, ¿por qué no va? Sino que decimos, esta es mi iglesia, como esa no hay otra, pero no va ni a esta ni a otra. Amén. Entonces, como dice la palabra, andan vagando en el corazón. Cuando Dios quiere que estemos apegados a su palabra, que estemos dependiendo de Él consistentemente. Dice, este pueblo me tentaron, dice el Señor. Me tentaron y me probaron y a causa de eso me disgusté. ¿Cuántos quisiéramos estar en esa situación? De tener que sufrir consecuencias a causa de disgustar al Señor. A veces creemos sin darnos cuenta, caemos en esa situación, pueblo de Dios. Al no tener consistencia, al no buscar, al no tener hambre por las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Las cosas espirituales, sino que estamos rodeados de humanidad, estamos rodeados de las situaciones que suceden a nuestro alrededor y eso termina apartándonos de la gloria de Dios. Dice el verso 11, por tanto, juré en mi ira. Un juramento hizo el Señor. ¿Qué significa un juramento? No lo voy a cambiar. No fue una simple palabra que salió en un momento de enojo. Cuando el Señor dice, y juré en mi ira, quiere decir, no voy a volver atrás. Para que Dios cambie una cosa, cuando Él la dice, créame, tiene que haber, he visto muy pocos casos de eso. ¿Y sabe qué es? No es exigiéndole, no es reclamándole, es con humillación, es clamando su presencia, es buscando, como dicen, a ver por si acaso
Dios Jehová cambia de actitud. Lo vimos cuando Abraham vino y le dice: Señor, si aún hubieran 50 justos en Sodoma y en Gomorra, ¿destruirías también aquellos? Yo estábamos viendo la serie con mi familia, con mi esposa principalmente, la serie de la Biblia, ¿verdad? Que está en Netflix y en el cable. Y créame que es impresionante ver cómo Abraham intercede delante de Dios por un pueblo. Y lo único que Abraham podía ver, visualizar, era la destrucción que venía para este pueblo. Y Abraham le dice: Señor, si hubiesen 50 justos, imagínese usted, como que si habláramos de la ciudad de Coco, no sé cuántos habitantes pueda tener Coco, unos 8 o 10 mil, no sé, imagínense, pero son varios miles, eso es seguro. Y que el Señor dijera: si por lo menos hubieran 50 justos, no importa si son hispanos, blancos, negros, chinos, no importa, dice el Señor, 50 justos que encuentre en esta ciudad, todo el resto de pecadores se salva. Qué bueno sería. Pero muchas veces aún y en las mismas iglesias nos salvamos. Muchas veces aún dentro de la misma casa de Dios no actuamos, no somos considerados justos delante de los ojos de Dios. Por eso es bien importante, pueblo de Dios, como decimos, que la palabra de Dios se atesore en nuestro corazón y podamos entender cuál es su hermosa voluntad. El verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué dice? Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, dice, por el engaño del pecado. Verso 12, una vez más, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿cómo? Corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Otra vez le leí al final del capítulo 50 del libro de los Salmos. Dice el último verso: mirad esto, los que os apartáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Imagínense, ¿vieron? Cuando yo leí ese verso por la primera vez, me imaginaba una persona hecha pedazos, ¿verdad? Así cortada. Dios mío, mirad esto, los que os apartáis de Jehová. Créanme que es terrible cosa salir de la presencia de Dios. Por eso es de que la palabra de Dios, desde el libro de Hebreos, el apóstol Pablo exhortando a la iglesia decía: cuando haya desánimo, cuando usted vea a alguien que está desanimándose, alguien que se está yendo por la senda incorrecta, como hermanos, como espirituales, dice, tenemos que traerlos. Si usted tiene relación con esta persona, es su vecino, es su amigo, han salido, lo que sea, háblele, motívelo. Pero como le decía el otro día, no vaya a terminar usted también yéndose, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. A veces decimos: el hermanito fulano, la hermanita no ha venido, voy a ver por qué no viene. Hermanito, mírele, ya no, es mi hermano, me fui de la iglesia por esto y esto. Ah, eso sí. Yo también ya no regreso a la iglesia. Tenemos que ser líderes, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros labios, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios, tenemos que recordar que dice la palabra del Señor que un reino dividido no puede prosperar. Por lo tanto, tenemos que mantenernos en lo que Él nos ha llamado a hacer. El verso 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que, le pregunto, ¿qué significa esta frase? Con tal que. Es una condición. Es una condición. Dice que nosotros vamos a ser, o somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, dice, firmemente. ¿Hasta cuándo? Hasta por 2 meses, 2 años, hasta el fin, nuestra confianza del principio. Hemos sido llamados, hemos sido seleccionados para ser participantes con Jesucristo, pero hay condiciones. Y ese es el problema, que la gente a veces cree de que todo es gratis. Dios nos dio la salvación y no tenemos nada que hacer. Hoy más que nunca yo creo realmente que la salvación se pierde. Alguien dijo en una ocasión, un pastor decía: la salvación no se puede perder, porque Dios nos la dio, es un regalo. Y cuando tú regalas algo, no lo puedes pedir para atrás.
Si tú le das un regalo a alguien, imagínese, le da un perfume o le da una prenda de vestir o lo que sea, y después de un mes usted se enoja con esa persona, no le va a decir, dame mi regalo otra vez. Eso es como él lo visualiza. Amén. Y tiene sentido. Parece válido lo que él está diciendo. Pero desafortunadamente no estamos hablando de un juguete. No estamos hablando de una prenda de vestir. Estamos hablando de una salvación que se pagó a precio de sangre y por lo tanto sí puede ser reclamada por aquel que la dio. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Hay alguien que esté en contra? Se puede ir. La gloria de Dios se manifiesta sobre aquellos que pueden entender su palabra, pueblo de Dios. Tenemos que entender, el libro mismo de Hebreos nos llama a correr y a pelear por nuestra salvación, como decía la pastora, con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Con reverencia, entendiendo que yo no era digno. Yo no era digno de recibir nada de lo que Dios decidió darme. Pero no porque no era digno, ahora Dios me lo da y lo tomo en poca cosa. Por eso dice la palabra de Dios, con tal que retengamos firme. ¿Qué significa la palabra firme? Algo que no está variando, algo que no es débil, algo que se mantiene, ¿verdad? Que mantengamos firme, dice, ¿hasta cuándo? Hasta el final, nuestra confianza del principio. ¿A qué se refiere? Que aquella misma relación que usted empezó desarrollando con Dios un día, si es que, como dice el apóstol Pablo, si es que realmente es nacido de nuevo. El apóstol Pablo entendía, como en la iglesia actual, que había gente que dice, yo creo que soy cristiano. ¿Y por qué usted es cristiano, hermano? Porque voy a la iglesia. Pero ir a la iglesia no lo hace cristiano. ¿Realmente usted ha tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Realmente usted ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo? Pues que yo me recuerde, no. Entonces, tenemos que tener claro esta situación. ¿Cuándo yo sé que realmente soy nacido de nuevo? Dice la palabra de Dios cuando Jesús hablaba con Nicodemo en Juan capítulo 3. Le dice Nicodemo, lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del Espíritu viene a ser espiritual. Por lo tanto, cuando tú naces del Espíritu, que es el nuevo nacimiento, entonces vas a empezar a generar hambre y sed por las cosas espirituales. Vas a querer relacionarte con las cosas de Dios. Yo le digo algo claramente. Últimamente no ha sentido el deseo de leer la palabra de Dios. Últimamente no le ha dado ahí por venir a los estudios bíblicos. Últimamente no le dan ganas ni siquiera de ir a la iglesia. Le digo, tenga cuidado. Tenga cuidado. La palabra de Dios nos llama a estar alertas. Alertas, porque el diablo dice, anda como ese león rugiente, haciendo ruido, viendo a quién devorar. Y si nosotros estamos como que nada sucede, como que nadie nos hace daño, créame que nos podemos meter a problemas bien serios. Dice el verso 15, entre tanto se dice, una vez más vuelve a repetir la misma expresión, si oyeres hoy su voz. Pueblo de Dios, la palabra de Dios la venimos escuchando y la venimos escuchando. No hagamos oídos sordos. Se habla de una apostasía que está en medio de nosotros. Cuando el libro de Hebreos capítulo 3 verso 12 habla y dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está advirtiendo en contra de la apostasía que vendría dentro de la iglesia. Recuérdense que la apostasía no se aplica a gente que no conoce a Dios. La palabra apostasía o apostatar, que es una palabra griega, significa apartarse de o darle la espalda a. En este caso, a Dios. En este caso, a la doctrina que Dios enseña. A veces la gente dice, me fui de la iglesia por lo que enseñaban. Me fui de la iglesia porque no estaba de acuerdo en esto. Yo digo, bueno, si realmente cuando sea pasado por el Señor tiene un caso válido, gloria a Dios, porque fue sabio y salió de una falsa doctrina. Pero si por el contrario usted se fue en su propia ideología, créame que eso es catalogado como apostasía teológica, donde nosotros venimos y no estamos de acuerdo en algunas o en todas las partes de lo que nos enseñan. La gente ahora ha caído en esa situación
de venir y tratar de cuestionar si lo que me están diciendo es lo correcto o no es lo correcto, formándose sus propias opiniones. Cuando la palabra de Dios está ahí para que podamos, a través del discernimiento, a través, dice la palabra de Dios, de el escudriñar las escrituras, de poder escarbarla, de poder estudiarla, de poder orar, de poder decirle, Señor, dame revelación en tu palabra, poder entender cuál es el significado de ella. Amén. Vea, dice a continuación en el verso 15, no endurezcáis vuestros corazones, dice una vez más, como en la provocación. ¿Qué recuerda, qué idea le viene a usted en la mente cuando hablamos de provocación? ¿Qué significa provocación? Provocación es que yo estoy tranquilo y de repente alguien viene y ¡pum!, me da. Mi papá tenía una situación en Guatemala. Llegó un momento que desafortunadamente cayó en el alcoholismo y se volvió alcohólico, ¿verdad? Y cuando era joven, pues se la llevaba de que me reviento a la cara con cualquiera y todo eso. Y usted sabe de que a veces el utilizar alcohol, drogas o cualquier cosa nos hacen ser las personas que no somos. La gente muchas veces usa drogas, usa alcohol y creen que viven en el mundo que se forma a través de esas influencias. Pero la realidad es otra, ¿verdad que sí? La realidad sigue siendo la misma realidad. A veces la gente se va, dice quiero estar en otro ambiente, pero al terminarse el efecto, volvió a caer y está en la misma situación. Y yo me recuerdo, a veces salía con mi papá para cuidarlo, ¿verdad? Y andaba así borracho, medio... Y allá en Guatemala pues se acostumbra, usted sabe, a caminar, la gente anda por las aceras. Y me recuerdo que a veces iba con mi papá y allá iba. Y en eso miraba que allá venía alguien. Se lo quería llevar con el hombro, ¿verdad? Y habían algunos que no. ¿Por qué? Porque quería provocar. ¿Y qué era lo que estaba provocando? Que lo dejaran sin dientes. ¿Me entiende? Porque el licor muchas veces nos va a hacer sentir que no, yo me las puedo todas. Pero no sabe, siempre encuentra a alguien que le dé en la boca. Amén. Entonces la palabra de Dios dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No provoquemos a Dios, pueblo de Dios. No provoquemos a Dios a ira, sino por el contrario, hagamos que Dios se sienta agradado del precio que pagó su Hijo Jesucristo por nosotros. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, o sea, sí escucharon, no hubo desconocimiento? Dice el verso 16, en una pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cuando hemos estudiado el Antiguo Testamento, recordamos todas las maravillas que el pueblo de Israel pudo ver, que sucedieron a causa de la mano de Jehová protegiéndolos. Hablábamos durante el estudio bíblico y decíamos, a veces somos bastante parecidos como el pueblo de Israel. A veces decimos, gloria a Dios que yo todavía estoy aquí en el tabernáculo de David. Gloria a Dios que yo no soy rebelde como aquel o como aquella que ya no están. Pero ¿sabe qué? Seguimos todavía con pecados ocultos. Seguimos todavía con el mal carácter. Seguimos con aquella cosa de que aunque estamos acá, todavía no nos nace servir a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tarde o temprano terminamos cayendo. Yo se lo decía, algunos cayeron desde los primeros días, desde los primeros años de haber salido de tierra de Egipto. Pero otros, los mejores, cayeron casi antes de llegar a la tierra prometida. ¿Verdad? Hablábamos en relación a porcentaje. ¿Cuántas personas representadas por Josué y Caleb de la primera generación representaban